Con una voz muy severa, el oficial Wilson le anunció a la mujer negra en el auto que había un olor sospechoso que venía de... Este vehículo sale del coche, dijo Sora. La mujer negra permanece inquietantemente tranquila. Sus ojos calculando cada detalle de su entorno, la misma conciencia táctica. Eso la ha mantenido con vida en zonas de combate en todo el mundo. Oficial, con el debido respeto, no doy mi consentimiento para que se realice una búsqueda. Mi vehículo, Sora respondió. Ustedes siempre piensan que están por encima de los demás. Él gruñe y la golpea para que salga del vehículo, pero en cambio Sora no se mueve. La postura de Wilson se endurece. ¿Por qué haces esto difícil? ¿Quieres que te haga la vida difícil? Porque me encanta hacerle la vida difícil a la gente. Su mano se mueve para descansar sobre su funda, especialmente gente que no conoce su lugar. Wilson pensó que estaba en total el control y sus prejuicios podían eclipsar a esta mujer negra al igual que a las demás, pero él no tenía idea de quién era. Realmente estaba jugando con él, no sabía que Sora era una mujer que tenía el poder que él podía. Nunca podrá alcanzar. ¿Alguna vez ha experimentado un trato injusto por parte de una autoridad? Comparta su experimente con nosotros en los comentarios a medida que profundizamos en la historia si está de acuerdo. Contra los prejuicios, la injusticia y el racismo, haz clic en el botón suscribirse y dar me gusta. Cuéntanos desde dónde estás mirando los comentarios. Así fue como empezó todo. La comandante Sora Daniels condujo su sedán plateado por calles conocidas. Ella no ha visto en casi 5 años. A los 35 años se porta con la precisión inconfundible que viene de la disciplina militar. Espalda recta a ojos. Escudriñando constantemente su entorno, sus movimientos son eficientes y decididos. ¿Sabes que la chica tranquila que se fue después de la secundaria ahora comanda uno de los equipos SEAL más elitistas de la Marina? Ella es solo otra visitante que pasa por sus manos. Descansan en Perfect 10 y 2 en el volante. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar cuando te han entrenado para mantener el control en caos. La foto del tablero muestra a Sora en uniforme de gala, recibiendo una distinción. La vida está a un mundo de distancia de estas tranquilas calles de Millfield, la ciudad en la que creció. No ha cambiado mucho. El mismo Palacio de Justicia donde una vez trabajó su abuelo como conserje de la comisaría donde de niña le habían dicho que siempre hablara respetuosamente a los oficiales del centro comunitario donde su madre enseñaba piano. Hasta que se recortó la financiación, lo que ha cambiado es invisible para la mayoría, la creciente brecha entre quien recibe protegido y quien sea sospechoso en esta ciudad. Nuevos negocios florecen en el lado norte mientras el sur lucha. Nuevas caras son bienvenidas dependiendo de cómo se vean. Sora noté el coche patrulla del oficial Blake Wilson incluso antes de que encendiera las luces. Su repentino interés en su vehículo no es sorprendente. La detuvieron en su ciudad natal antes de esta época. Ella solo estaba aquí para visitar a su tía después de completar una operación clasificada en el extranjero. 3 semanas de vacaciones ganadas con esfuerzo después de meses de despliegue. Las luces intermitentes se encendieron, no hay sirena, solo luces. Sora hace señales y se detiene. Perfectamente, ya alcanzando su registro y licencia por el libro. Siempre según el libro, el oficial Wilson se acerca con la mano apoyada en su funda, una postura innecesaria para una rutina. Parada de tráfico, licencia y registro que exige sin siquiera intentar la cortesía. Si quiere explicar por qué la detuvo, ¿puedo preguntar cuál fue la infracción? La voz del oficial Sora es firme. Respetuoso pero firme. Llegaste hasta esa señal de pare que está ahí atrás, dice Wilson a pesar de el hecho de que Sora se detuviera por completo mientras contaba los 3 segundos reglamentarios antes de continuar. Entregó su documento sin argumentos. No tiene sentido desafiarlo ahora. Años de servicio militar. La estrategia le ha enseñado a elegir sabiamente sus batallas. Wilson estudió su licencia con tengo creciente sospecha de que ya no eres de por aquí, solo estás visitando a tu familia, señor. Estoy en. Deja sus ojos entrecerrados mientras ilumina con su linterna a través de sus ventanas barriendo. A través del interior inmaculado no hay nada que encontrar, nada que ocultar, no hay nada. Contrabando en mi vehículo. El oficial Wilson. Sora señala con calma su placa con su nombre. Conozco mis derechos. Wilson se acerca y su voz baja hasta casi susurra a tu especie. Siempre crees que conoces tus derechos, crees que eres muy inteligente con tus elegantes palabras. Mira a su alrededor para comprobar si alguien está mirando antes de continuar, pero aquí afuera yo decido quién tiene derechos. Yo decido quién va a casa y quién va a la cárcel. Esta noche algo destella en mi mente. Los ojos de Wilson se enojan al ser desafiado, especialmente por alguien que conoce la ley. Alguien que no se intimida. Sale del vehículo, ahora exige mover la mano hacia su taser.
Ustedes siempre quieren complicar las cosas. Sora cumple con la práctica. Movimientos de precisión, manos deliberadas, siempre visible el mismo protocolo que ha seguido. En territorios hostiles de todo el mundo, nunca le des a nadie motivos para percibir una amenaza. Date la vuelta y coloca tus manos sobre el vehículo. Wilson ordena con su voz. Se levanta cuando se acerca un segundo coche patrulla. Se inclina lo suficientemente cerca para que solo ella pueda escuchar. He tratado con muchos como tú, pero cuando termine, estarás. Ojalá hubieras mostrado algo de respeto. Ella cumple con la postura y la respiración equilibrada. Controló 12 años de entrenamiento de combate gritándole que se defendiera 12 años de disciplina manteniéndola completamente quieta. Fue entonces cuando Wilson chocó deliberadamente con ella. Se acercó y de repente se tambaleó hacia atrás dramáticamente agarrándose la cara. «Golpéame», le grita a su colega que se acerca, «oficial. Necesito que me devuelvas el favor». Sora no se ha movido ni un centímetro, sus manos permanecen extendidas sobre el capó de su coche. Visible para la cámara del tablero, visible para el oficial que se acerca. «No te toqué, oficial». Wilson dijo con calma, lo suficientemente fuerte para que las cámaras lo captaran. «Cállate, Wilson». Gruñe presionándola bruscamente contra el vehículo. «Estás bajo arresto por agredir a un oficial mientras las esposas». Apretar alrededor de sus muñecas. La mente de Sora no estaba en la injusticia, no estaba en la ira, estaba calculando y observando. Planificación. ¿Alguna vez has presenciado o experimentado un abuso de poder? ¿Qué harías? ¿Has estado en la situación de Sora? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y presiona el botón de suscripción ahora porque lo que sucede a continuación mostrará exactamente lo que sucede cuando la persona equivocada es incriminada por un corrupto. El sistema de la comisaría de Millfield no ha cambiado desde que Sora era adolescente. Las mismas paredes azules descoloridas, las mismas luces fluorescentes parpadeantes, la misma bandera estadounidense. Colgando flácidamente en la esquina, pero ahora lo está viendo desde el otro lado. Detrás de las esposas, la mayoría de las personas en la posición de Sora entrarían en pánico, pero el comandante Daniels no es la mayoría de la gente. Los ojos recorren metódicamente la habitación catalogando las salidas, las cámaras de seguridad se desplazan. Rotación es la misma evaluación táctica que realiza en territorio enemigo 3. Oficiales de servicio, 2 estaciones de reserva, una cámara de seguridad con punto ciego. Cerca del dispensador de agua, el oficial Wilson se pavonea hacia la estación con el rostro ya mostrando signos de enrojecimiento donde afirmará que Sora lo golpeó y consiguió uno vivo. Aquí anuncia haber empujado a Sora hacia adelante y haber agredido a un oficial durante una rutina. El sargento Miller levantó la vista de su escritorio y su expresión pasó del aburrimiento a la incomodidad mientras observaba. El comportamiento sereno de Sora. «¿Ella te golpeó?», Miller preguntó con una ceja ligeramente levantada. «No parece del tipo que nunca hacen». Wilson responde su. El falso Bad resonó por la estación y la atrapó con drogas demasiado regulares. La parada de tráfico se volvió violenta y tuvieron que usar mucha moderación para detenerla sin que la situación se intensificara. Sora permaneció en silencio. Su entrenamiento comenzó hace años en el brutal EAT, necesidad de entrenamiento Navy SEAL. Estaba muy débil y permaneció allí durante horas en las heladas olas del Pacífico mientras los instructores le gritó en la cara tratando de romperla. «¿Crees que esto es dolor?» Daniel Sella. El instructor había gritado cuando se instaló la hipotermia. «Esto no es dolor, es solo. La incomodidad y el malestar son pasajeros». Ahora que Wilson embellece su historia a proporciones cada vez más dramáticas que la lección regresa a esto también. Es solo una incomodidad temporal. Ella vino hacia mí con algún tipo de movimiento de lucha. Wilson afirmó que estaba demostrando una golpe de karate exagerado que sería cómico si la situación no fuera tan grave. «Por suerte, tengo un golpe rápido». El oficial de reflejos Díaz, de apenas 25 años y nuevo en la fuerza, mira fijamente a Wilson y Sora con creciente incertidumbre notó lo que otros pasaron por alto. Las manos de Sora no muestran signos de no haber golpeado a nadie, ni enrojecimiento, ni hinchazón, nada. Wilson desapareció durante 30 minutos y regresó con una sonrisa triunfante y una pequeña bolsa de plástico. «Miren lo que encontré». Ocultas en su vehículo, las pastillas tintinean cuando las deja caer en el mostrador de reservas. Los ojos de Sora se estrechan imperceptiblemente. Se ha mantenido meticulosamente desde el día que lo compró, precisión militar y todo. Esas pastillas no estaban allí. Antes de que se expongan los medicamentos recetados ilegales, Wilson anuncia que explica el comportamiento errático. El sargento Miller frunció el ceño levemente. «Usted registró el vehículo después del asalto».
Hubo causa probable. Wilson también responde. Rápidamente olieron algo sospechoso mientras fotografiaban y tomaban las huellas dactilares de Sora. El oficial Díaz se da cuenta. Algo más, la precisión mecánica con la que sigue instrucciones perfectas. Postura militar incluso con las manos esposadas, la conciencia de la situación que parece casi sobrenatural. Tú puedes recibir tu llamada telefónica. Díaz le dijo en voz baja, lejos del alcance del oído de Wilson, la mayoría de la gente la llamaría. Familia, un esposo, un abogado, pero Sora llamó a un número que sabe de memoria hablando en lenguaje preciso recortado. El teniente comandante Daniels informa retraso en ubicación de registro programado, situación de la estación municipal de Millfield. Charlie dijo que en la llamada, hablando en códigos, el oficial de recepción asumió que ella era hablando con un pariente. Solo Díaz notó la precisión militar en su lenguaje, los códigos incrustados en su aparente conversación informal durante toda la reserva. La falta de respeto fue sistemática. Quédate aquí. Cariño, sonríe para la cámara. Cariño, cada cometa degradante conoció a Sora. Silencio inquebrantable, sus ojos catalogando rostros, nombres, procedimientos. 2 horas después. Jeremy Wells, el defensor público con exceso de trabajo, se sienta frente a Sora en una lúgubre sala de consulta con su corbata. Manchó sus ojos inyectados en sangre por demasiados casos y muy poco sueño. Mire, señorita Daniels, la situación es bastante sencillo. Él si apenas ojea su archivo, no tienes antecedentes, lo cual es bueno, pero agredir a un oficial es grave. Agreguen cargos por posesión de drogas. No agredí a nadie. Sora dijo con calma, y esas drogas fueron plantadas. Wells había escuchado esto antes. Clientes culpables de inocentes. Después de 10 años en este sistema, todos suenan. Lo mismo le ocurre al oficial Wilson, quien ha documentado lesiones que él mismo contradice. El informe indica que se volvió combativo durante una parada de tráfico de rutina. Su informe es falso. Bueno, el tamaño nuevamente es falso. Dispuesto a ofrecer un trato, declararse culpable de un cargo menor de resistencia al arresto. Los cargos de asalto y drogas, 6 meses de libertad condicional. No. Sora responde sin vacilación. Me declaro culpable de algo que no hice. Señorita Daniels, necesita. Entienda la realidad aquí. Es su palabra contra la de un oficial de policía. ¿Quién cree que juzgará un jurado en esta ciudad? Creo que Sora se inclina ligeramente hacia adelante. Señor Wells, entiendo la realidad mejor que... He pasado la mayor parte de mi carrera evaluando amenazas y calculando probabilidades de que no acepte un acuerdo de culpabilidad mientras Wells se va. Frustrada por otro cliente que no ve la razón, Sora comienza a mapear mentalmente el caso en su contra. Inconsistencia, cada falla de procedimiento. No se trata solo de defenderse. Ya no se trata de exponer un sistema que Wilson claramente ha manipulado antes. Al otro lado de la ciudad, Wilson se sienta con la fiscal adjunta de distrito Karen Eason. Pinta un retrato de una mujer inestable y peligrosa que lo atacó sin provocación. Ella definitivamente estaba tomando algo que él insiste exhibía signos clásicos de abuso de estimulantes. Confrontación agresiva. Luego de la nada, un boom me ataca. Larsen asiente. Tomando notas, construyendo el caso basándose únicamente en la palabra de Wilson, otro engranaje de una máquina bien engrasada. Pero las máquinas pueden averiarse y esta está a punto de encontrarse con un problema que nunca resolverá. Vio venir exactamente a las 19:30 horas, el teléfono de la estación suena. El sargento Miller responde, su expresión cambiando del aburrimiento a la confusión a la preocupación. Sí. Señor, lo entiendo, señor. No estaba al tanto de su estado. Mira hacia él. Celdas donde Sora se sienta perfectamente quieta observando todo. Sí, señor, lo haré. Lo revisaré personalmente inmediatamente. Miller cuelga y mira el teléfono como si fuera a morderlo. Díaz lo llama. Quien autorizó el arresto de Sora Daniels Wilson dijo que ella la agredió. Él durante una parada de tráfico. Miller se frota la cara con cansancio. Bueno, podríamos tener un problema. ¿Qué fue? El Comando de Guerra Especial Naval pregunta por qué uno de sus oficiales faltó a un control programado. Los ojos de Díaz se abrieron de par en par. Espere, ella está. Wilson no mencionó que no solo los militares. Miller murmura algo mucho más complicado. La máquina ha comenzado a fallar. El primer dominó ha comenzado a caída en la sala 3 del juzgado del condado de Millfield. El preliminar. La audiencia del Estado contra Sora Daniels comenzó como un reloj, según el juez Harmon, un veterano de 30 años en el tribunal. Preside con deficiencia práctica a los 68 años. Lo había visto todo o cree que lo ha visto todo. El oficial Blake Wilson sube al estrado con confianza ensayada. Su uniforme presiona su actitud solemne.
Actuación que ha dado muchas veces ante el oficial Wilson. Por favor, descríbala. Los hechos de ayer por la tarde, el Propraps Wilson se tocó la cara donde el maquillaje cuidadosamente aplicado realza el enrojecimiento que ya debería haberse desvanecido. Detuvo al acusado por pasar una señal de alto, procedimiento estándar, pero tan pronto como. A medida que me acercaba al vehículo, me di cuenta de que algo no estaba en el guión habitual. Se desarrolla a medida que Wilson construye su narrativa, una rutina para detener a un sospechoso que no coopera. El olor de algo sospechoso cuando le pedí que saliera del vehículo que estaba. Cuando ella se puso agresiva, Wilson testificó que su voz golpeaba la práctica. Con notas de indignación moral, se abalanzó sobre mí con lo que solo puedo describir como una especie de técnica de combate militar que demuestra ante el tribunal de forma ridícula. Pantomima de lo que ningún luchador entrenado haría jamás. Sufrí lesiones en mis cara y cuello mientras la sometía. Mi entrenamiento me ayudó a usar una fuerza mínima. A pesar de la amenaza desde su asiento al lado de su defensor público, Sora observó no con la energía nerviosa de la mayoría de los acusados, pero con el enfoque calculado de alguien que mapea un campamento enemigo, sus ojos siguieron sutiles interacciones entre el fiscal y el secretario, la posición de la bahía en relación con la salida del microjuez. Las expresiones a medida que la historia de Wilson se volvía cada vez más elaborada durante la búsqueda posterior de su vehículo. Descubrió que un medicamento recetado no estaba a su nombre, lo cual es consistente con la distribución ilegal Jeremy Well su público. El defensor apenas tomó notas y su interrogatorio es, en el mejor de los casos, superficial. Oficial Wilson, mi cliente tenía una receta para estos medicamentos, ¿no que ella la haya proporcionado? Wilson respondió. Suavemente, no más preguntas, su señoría. Sora se inclina, susurra algo. A Wells le pareció que sacudía la cabeza con desdén, pero el juez Harmon presidió. Ya basta de arrestos de Wilson y alienta a su oficial de prejuicios. Wilson. Usted testificó que el acusado lo golpeó con lo que parecía ser una técnica de lucha entrenada. ¿Buscó atención médica? Atención por estas lesiones. Wilson duda justo. En resumen, no, señoría. Me han entrenado para manejar cosas peores y esto es lo que se supone que debe hacer. ¿Técnica de lucha la has encontrado antes? No específicamente, tu señoría. Dijo que cuando llamaron a Sorao para que presentara su declaración, algo cambió su postura. Enderezó imperceptiblemente su voz cuando habló, tenía la tranquila autoridad de alguien. Acostumbrada a ser obedecida, Wilson y el juez pensaron que ella era igual que sus otras víctimas y que se enfrentaría a juicio injusto, pero eso no sucedió en el momento en que Sora habló. Esta mujer negra no es como ninguna otra víctima que hayan tenido y los dejará en shock. No culpable, su señoría, dijo con valentía, dos palabras sencillas pero dichas con tanta certeza inquebrantable de que la energía en la sala del tribunal cambia. Al juez Harmon la estudió con renovado interés. Señorita Daniels, ¿tiene algo que le gustaría? Sora pensó para sí misma antes de que su abogado pudiera decir antes del juicio que este era su momento de actuar y tomar el control. Intervenir. Sora se dirigió directamente a la corte. Su señoría, yo no soy riesgo de fuga. He servido a mi país con honor durante 12 años y sigo haciéndolo. No tengo antecedentes penales, los cargos contra mí son inventados, como se hará evidente en. Por supuesto, el fiscal salta en su honor. El acusado agredió a un policía oficial y fue encontrado con medicamentos recetados ilegales. El Estado solicita que se fije una fianza de 50,000 pesos. La mirada del juez Harmon permanece fija en Sora. ¿Qué rama del ejército es la señorita? Marina de Daniels, su señoría, rango actual, teniente comandante, su señoría. Bocas abiertas por el miedo, nadie sabía que ella tenía ese poder. Wilson cambió incómodamente. Esto no estaba en su verificación de antecedentes y su asignación actual. El juez me pidió que no estuviera en libertad para discutir los detalles de mi tarea en audiencia pública, señoría, pero mi oficial al mando puede verificar mi estado si es necesario. La primera carta ya se ha jugado, no su mano completa, no. Ni siquiera cerca, pero suficiente para cambiar el juego. El juez Aaron asiente lentamente. No podía hacer nada más. Esta mujer negra tiene el poder suficiente para cambiar las cosas. Vale, está listo para $5,000 en el próximo caso. La objeción del fiscal murió en sus labios cuando el mazo del juez cae. Cuando Sor Rose algo ha cambiado en su comportamiento. La observación pasiva ha dado paso a acción controlada. El cazador despertando en el pasillo del juzgado después de publicar la fianza. Sora hizo 2 llamadas, la primera a su tía breve y tranquilizadora, la segunda más larga y completa. Con precisión militar a un número que no aparece en ningún directorio público.
Wilson, incapaz de aceptar que su plan no salió como se esperaba, cometió su error fatal, se acercó a Sora cuando ella espera afuera del juzgado. ¿Crees que eres inteligente? No, silba, abarrotando su espacio sin darse cuenta. Que su visión periférica sigue cada uno de sus movimientos, abandonando su servicio militar como si significara algo. Esto no ha terminado ni por asomo. La respuesta de Sora es mesurada. Mantenga la voz tranquila, oficial Wilson. Creo que sería lo mejor para usted intervenir. Atrás o que me atacarás de nuevo. Su voz se elevó llamando la atención de transeúntes. Nadie te va a creer más que a mí. Llevo 15 años en la fuerza. Años, solo eres otra persona con una historia elegante. No he atacado a nadie. Oficial Wilson, pero creo que en preparación Wilson no se dio cuenta de ella. Su mano colocada casualmente en la solapa no registró el pequeño dispositivo de grabación que capturaba cada palabra suya. Creo que eso importa. He apartado a gente mucho más inteligente que tú. Para cuando termine contigo, tendrás suerte si estás solo deshonra dado de baja honorablemente. Conozco gente en este pueblo, conozco jueces. Fiscales, este es mi territorio. Cada amenaza, cada admisión de la corrupción capturada perfectamente para su uso futuro es una cosa más que Wilson añade con un burla. Tal vez quieras echarle un vistazo a ese lujoso auto tuyo. Los depósitos de incautación pueden ser tan descuidado con la propiedad personal, las cosas se pierden y se dañan, una verdadera vergüenza. Mientras se aleja satisfecho con su intimidación, Sora se permite la más leve sonrisa en guerra táctica. Hay un principio. A veces debes permitir que el enemigo avance hacia una posición vulnerable antes de atacar. El oficial Blake Wilson acaba de caer directamente en su trampa. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que te haya engañado por completo? Te subestimé. ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y presiona el botón de suscripción ahora, porque lo que viene a continuación en la estrategia del comandante Dan no es solo venganza, es. La justicia se hizo efectiva a las pocas horas de la liberación de Sora. Las paredes de su habitación de motel estaban agujereadas. La inconfundible organización de un caso de información de inteligencia militar. Las conexiones de las líneas de tiempo de los archivos se mapean con precisión, cada elemento meticulosamente organizado con la exactitud que da el resultado de años de planificación de alto riesgo. Operaciones donde los más mínimos detalles determinan quién vive y quién muere 6 años. Anteriormente, durante el entrenamiento avanzado de inteligencia de Focas, Sora se había destacado exactamente en este tipo de trabajo, mientras que otros. Los aprendices se centraron en tácticas de acción directa y demostraron una asombrosa capacidad para reconstruir fragmentos de información en inteligencia procesable. Ahora, esas mismas habilidades se centran en el oficial Blake Wilson, su historial de arresto, su testimonio en casos anteriores, su transacciones financieras. Comienza a surgir una imagen no de un policía demasiado entusiasta sino de algo más siniestro. El patrón es inconfundible una vez que sabes que buscar 17 arrestos en el último año, con notables similitudes, sospechosos predominantemente minoritarios, detenciones de tráfico que escalaron a registros de drogas, cargos convenientemente descubiertos en vehículos que serían retirados a cambio de declaraciones de culpabilidad apenas menores. Delitos. Las estadísticas cuentan una historia que la mayoría pasaría por alto, pero Sora no es la mayoría de la gente. Un golpe a la puerta interrumpe su análisis. 3 toques rápidos, exactamente como lo había planeado. El oficial Díaz estaba afuera, todavía en uniforme, pero claramente fuera de servicio. El nerviosismo es evidente en su postura. No debería estar aquí, dice, mirando por encima del hombro mientras entraba. Pero aquí estás, responde Sor con calma, ofreciéndole un asiento porque algo no se siente bien. Díaz tomó el Junta de Investigación Organizada. Sus ojos se abrieron de par en par. Eres realmente militar, ¿no? Wilson dijo que lo inventaste. Teniente comandante de la Armada, Guerra Especial. Mira, no sé qué es sucediendo, pero los informes de arresto de Wilson siguen un patrón, siempre el mismo idioma, siempre los mismos cargos. Díaz duda, luego continúa. El mes pasado yo lo vi plantando evidencia en el auto de un sospechoso cuando pregunté por ello. El sargento Miller se hizo a un lado y me dijo que lo olvidara. Lo que vi, si quería conservar mi trabajo, la pieza final encajaba en su lugar. La incomodidad de Miller en la estación no era solo incertidumbre, era complicidad. Díaz desliza una unidad USB. Al otro lado de la mesa, registros departamentales, historiales de arrestos, imágenes de cámaras corporales que nunca se convirtió en evidencia. Hice copias antes de que pudieran desaparecer. Los datos revelan lo que Sora había sospechado pero aún no podía probar. El historial de cargos inventados de Wilson no era aleatorio, es dirigido.
calculado y rentable en la tranquilidad de la noche mientras analizaba. Los registros financieros de la conexión mostraron depósitos en cuentas offshore. Tras ciertos arrestos, se ha detectado un patrón de sospechosos que trabajaban para una operación de drogas rival que están siendo atacados. Mientras que otros. Salió libre las pastillas plantadas en su auto, el mismo medicamento recetado que había sido incautado en una redada 3 meses antes aquí, pero nunca se había iniciado sesión correctamente. Evidencia de que Wilson no es solo un policía intolerante que abusa de su poder. Está detrás de alguien. Nómina. Después de horas de investigación, el rastro conduce a Marcus Reynolds, propietario de 3 clubes nocturnos en el lado norte de la ciudad, y se rumorea que es proveedor de la mitad del condado, el mismo Marcus Reynolds que contribuye generosamente al fondo benéfico de la policía, el mismo Marcus Reynolds, cuyos competidores siguen siendo arrestados por el oficial Wilson. Más inquietantes son los casos. Archivos de quienes intentaron defenderse de Tamara Johnson, quien presentó una denuncia contra Wilson hace 3 años. Se encontró enfrentando cargos adicionales hasta que retiró su declaración. James Martínez, quien tenía evidencia en video que contradecía el testimonio de Wilson, se perdió misteriosamente. Esas imágenes, cuando su casa fue asaltada antes del juicio, muestran el patrón de intimidación y la corrupción se extiende más allá de Wilson a partes del propio departamento. Sargento. La firma de Miller aparece en docenas de registros de evidencia cuestionables, ayudando a enterrar las violaciones de procedimiento que habrían expuesto el plan. Cuando amanece, Zora coloca una foto final en su tablero. El sargento Miller se reúne con Reynolds tras una puerta cerrada. Restaurante. Una imagen capturada por un bloguero local que pensó que estaba documentando una reunión inocente, pero en realidad estaba fotografiando los engranajes de la corrupción girando en la estación. Wilson se sentó en su desplazándose por las bases de datos de personal. El nombre Zora Daniels finalmente regresa como un éxito en un servicio militar básico. Récord de la Marina, como ella afirmó, pero nada indica operaciones especiales, nada. Sugiriendo que ella es algo más que una funcionaria administrativa con un trabajo de oficina, especialista administrativa, resopla. Mostrando la pantalla a un compañero oficial. Pusche intentando actuar duro. No se da cuenta de que a lo que no puede acceder es que el verdadero historial de servicio de Zora es clasificado, enterrado detrás de autorizaciones de seguridad. No puede imaginar la versión desinfectada que está viendo. Diseñado deliberadamente para ocultar su verdadero papel y capacidades, Wilson se recuesta en su. La confianza del presidente se restableció, otro acusado más para romper otro caso. Manipular, pero sin que él lo supiera. La trampa. Se había preparado la evidencia compilada. La estrategia trazada con precisión militar. La comandante Zora Daniels ya no lucha por sí misma. Luchando por Tamara Johnson, por James Martínez, por cada persona que Wilson tiene víctima de sus años de corrupción. Y cuando los Navy SEALs luchan, no luchan para participar, luchan para ganar. La camioneta negra con placas gubernamentales llegó al Milfielding sin fanfarrias, su único ocupante. El capitán Richard Hargrove llegó con su traje civil a medida. Zora abre la puerta. Se abre con precaución y luego se hace a un lado con la más leve sonrisa. Espero verte en persona, capitán, cuando uno de mis mejores oficiales sea arrestado. Cargos falsos. Hago excepciones al protocolo por primera vez desde su. El porte militar de Zora suaviza ligeramente la presencia de su mando. El oficial que la seleccionó para el entrenamiento SEAL, cuando muchos dudaban que una mujer pudiera completar el programa, trae consigo una sentido de validación a su lucha. Arrobe examina la junta de investigación con apreciación profesional. Veo que tus habilidades de recopilación de información no han descansado en paz. Esta vez no es exactamente la paz, señor Park. Gerbe asiente y coloca la carpeta clasificada en el escritorio. Su mensaje desencadenó algunas preguntas. Resulta que el oficial Wilson sonó en el radar federal antes de que la carpeta contuviera lo que Zora ha estado haciendo. Falta la documentación oficial que transforma la sospecha en acción. Inteligencia. Los registros bancarios de Wilson muestran depósitos inexplicables que corresponden a ciertos arrestos. Quejas de asuntos internos enterradas por conexiones de superiores comprensivos con conocidos narcotraficantes. Operaciones que cruzaron las fronteras estatales y las llevaron a la jurisdicción federal. Hay alguien más que deberías conocer. Hargrove dice que al mirar su reloj justo a tiempo, un fuerte golpe a la puerta. La teniente comandante Sarah Chen ingresa a su JAG con la insignia principal visible en su impecable uniforme. El comandante Daniels. Chen asiente profesionalmente. He revisado el marco del libro de texto de su caso, pero ellos cometió errores, múltiples violaciones de procedimiento y problemas con la cadena de custodia.
Las supuestas inconsistencias en la evidencia del testimonio del oficial Wilson durante los siguientes. Cada hora se concreta una operación militar precisa no con armas y tácticas sino con estrategias legales y cadenas de evidencia. Chen describe la jurisdicción, los requisitos procesales de las autoridades y el marco legal exacto que expondrá la corrupción de Wilson no solo nos quiere el despido. Sora explica señalando a su tablero, Wilson es parte de un grupo más grande. Operación Estas víctimas merecen justicia. La estrategia de Chen es quirúrgica. Usaremos la audiencia preliminar para lanzar la trampa. Una vez que Wilson se comprometa a dar su falso testimonio bajo juramento, presentará él. La evidencia contradictoria lo obliga a admitir sus mentiras o a cometerlas. Perjurio, ¿qué pasa con el sargento Miller? Kark Gerbe pregunta estudiando los gráficos de conexión. Objetivo secundario. Sora explica, pero es esencial para probar la naturaleza del sistema MC. Corrupción a medida que se pone el sol. El plan cristaliza no solo una estrategia de defensa, pero una contraofensiva diseñada para desmantelar toda la operación corrupta. Chen reemplazará al defensor público de Sora. Hargrove se asegurará de que las autoridades federales estén preparadas una vez que se abra el caso local. Wilson no caerá sin una pelea. Chen advierte que los hombres como él rara vez lo hacen. Cuento con eso. Sora le responde. Una confianza tranquila en marcado contraste con la tormenta que están a punto de desatar. Pueblo. Ese mismo hombre pasea por su sala de estar con un vaso de whisky en la mano. Su fresco. La fachada se agrieta por primera vez. Algo no parece correcto en este caso, a pesar de la sanitización militar. El récord que encontró Wilson no puede quitarse la sensación de que Sora Daniels es diferente de sus objetivos habituales. Su teléfono vibró. Con un texto del sargento Miller, la audiencia de mañana se apega al guión. Esto va así. Lejos como todos los demás, pero ¿lo hará la duda que lo roe? Desconocido y indeseable. Sus métodos habituales, intimidación, manipulación de pruebas procesales. Los atajos siempre han funcionado antes. Pero hay algo. La compostura de Daniel en la forma en que ella observaba todo sin miedo desencadenó un instinto. Ignorado por mucho tiempo. A medida que se acercaba la medianoche, Wilson tomó su fatídica decisión. Si hay algo que encontrar sobre Sora Daniels, él lo encontrará él mismo. El estacionamiento del motel estaba casi vacío, ya que el coche sin marcar de Wilson. El auto entra a la habitación 214 y no muestra luces. Su entrenamiento policial entra en acción cuando se acerca a la puerta con herramientas listas para hacer un trabajo rápido de la cerradura. Lo que no hace. Sabía que lo que no podía ver eran los sensores de movimiento personalizados que Sora había instalado horas antes en la cámara de grado militar. Ahora está grabando cada uno de sus movimientos. Mueve la cerradura. Cede ante sus herramientas. La puerta se abre. Wilson entra silenciosamente mientras los rayos de luz de las linternas recorren la habitación oscura. Vacío, no solo vacante, completamente despejado, sin junta de investigación, sin evidencia. No hay señales de que Sora Daniels haya estado aquí, solo una luz roja parpadeante. Dispositivo montado cerca del techo, buscando algo oficial. Wilson. La voz provenía de un altavoz en el dispositivo Soras. Su voz era tranquila y expectante, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. El color desaparece del rostro de Wilson cuando se da cuenta de su error fatal. La trampa no era programado para la corte mañana. La trampa estaba aquí y él simplemente caminó directamente hacia ella detrás. Las luces intermitentes iluminan el estacionamiento, no luces de la policía, sino luces de agentes federales posicionados exactamente donde Sora calculó que tendrían líneas de visión óptimas en la guerra perfecta. La emboscada no se trata solo del ataque, se trata de conocer también a tus enemigos. Que puedes predecir sus movimientos, manipular sus decisiones y guiarlos exactamente a donde quieres que vayan. Wilson se quedó congelado mientras la magnitud de su error de cálculo se hizo evidente. No estaba cazando a Sora Daniels, ella lo estaba cazando a él en el condado de Millfield. El Palacio de Justicia ha permanecido en pie durante más de un siglo resistiendo tormentas tanto literales como políticas, pero la tempestad que se gesta en su interior. Sus muros hoy pueden ser distintos a todos los que ha enfrentado antes, según la fiscal adjunta Karen. Y Son mira fijamente los archivos contradictorios en su escritorio con creciente inquietud. Por un lado, el informe de arresto del oficial Wilson es un registro de pruebas familiar y formulado del tipo. Ella ha sido procesada docenas de veces antes. Por otro lado, un sobresellado entregado por courier que contiene imágenes de la cámara del tablero que contradicen directamente el juramento de Wilson. Declaración junto con los registros de servicio que muestran que la acusada no es solo militar, sino que está condecorada. Fuerzas, esto no puede estar bien, murmura mientras toma su teléfono para llamar. Wilson va directo al buzón de voz, algo inusual para un oficial en vísperas de
Lo que Eason no sabe es que Wilson está siendo interrogado actualmente sobre su entrada no autorizada. Entró en la habitación 214 del motel y sus credenciales policiales fueron suspendidas temporalmente. Investigación pendiente al final del pasillo. El juez Raymond Armon revisa la evidencia en su chamber. Su expresión se oscurece con cada documento que lleva 30 años en el banquillo. Le ha dado un instinto para los casos que son lo que parecen. Este es el que levanta todas las banderas rojas. En su considerable experiencia, la evidencia que tiene ante sí incluye pruebas con fecha y hora. Imágenes de la propia cámara corporal de Wilson con espacios que coinciden exactamente con la presunta agresión, y el descubrimiento de fármacos son más preocupantes aún en las estadísticas. Análisis que muestran patrones en los arrestos de Wilson que desafían la probabilidad aleatoria. Demografía específica, cargos similares, casos resueltos principalmente mediante declaración de culpabilidad. Tratos en lugar de juicios. Su honor, interrumpe su secretario el teniente comandante Chen, del Cuerpo de Abogados Generales, solicita ser reconocido como consejo para el acusado. Mañana. El juez Armon levanta una ceja militar. Los abogados no suelen involucrarse en casos penales civiles a menos que esté en juego algo excepcional. Al otro lado de la ciudad, el compañero oficial de Wilson, Trevor Reynolds, se sienta incómodo en su teléfono de patrulla presionado contra su oído. Mire, no puedo inventar un testimonio. Protestas porque las imágenes de la cámara corporal no muestran lo que dices que sucedió. La voz de Wilson está tensa y desesperada. Solo di que tu ángulo no capturó todo, di que la viste hacer un movimiento agresivo. Blake, esto es perjurio. Estamos hablando de que podría perder mi placa, podríamos perder mucho más que eso. Si este caso se desmorona. La desesperación en la voz de Wilson era nueva. El oficial confiado ahora suena como un hombre que observa su mundo cuidadosamente construido. Mientras tanto, en una pequeña sala de conferencias del edificio federal, Sora se reúne con el oficial Díaz y otros 2 testigos exacusados que habían conocido las tácticas corruptas de Wilson, pero estaban demasiado intimidados para presentarse hasta ahora. Estarás protegido, Sora. Les asegura su actitud tranquila pero autoritaria. Protección federal de testigos y es necesario que su preparación metódica no se trate solo de ganar un caso, es sobre el desmantelamiento de un sistema que ha victimizado a decenas de personas inocentes cada año. Declaración del testigo. Cada pieza de prueba, cada documento procesal ordenado con la misma precisión que usaría para planificar la extracción de rehenes. Comandante teniente. El comandante Chen dice que al entrar con un archivo hemos localizado 3 casos más con patrones idénticos. Todas las minorías, todo el tráfico deja de escalar a búsquedas todas involucrando el mismo tipo de evidencia plantada. Sora asintió y agregó que información a su caso ya sustancial. La fiscalía no solo se enfrenta a los acusados se defienden y se enfrentan a una operación coordinada de nivel militar, diseñado para exponer años de corrupción. Mientras Twilight se instala en Millfield, Sora se quedó parada en la ventana de su nueva ubicación, segura, mirando la ciudad donde pasó su tiempo. La infancia de Devieux desencadena recuerdos que rara vez se permite revisitar. 25. Hace años, Sora, de 10 años, se encontraba afuera de este mismo juzgado sosteniendo el acta de nacimiento de su padre. Mano, mientras intentaba presentar una denuncia contra los agentes que habían saqueado su casa por error en un caso de drogas. Durante la redada no se encontraron drogas, pero sí el dinero de los ahorros familiares que guardaba en casa debido a la desconfianza del padre hacia los bancos tras un historial de prácticas crediticias discriminatorias fue confiscada como sospecha. Dinero de la droga. Ni siquiera nos miran, su padre había dicho, derrota en su voz. Como el empleado se negó a proporcionar los formularios adecuados, era la primera vez que había visto a su orgulloso y fuerte padre quebrantado por un sistema diseñado para quebrantarlo en 2 años más tarde. El centro comunitario donde su madre enseñaba música se enfrentó al cierre luego de que las redadas policiales ahuyentaran a los asistentes. El mismo centro comunitario que había mantenido a innumerables niños fuera de las calles, les había dado un propósito y una dirección. Sora había sido una de ellas. Encontró disciplina y enfoque a través de programas que canalizaron su intensidad hacia caminos productivos que el centro comunitario sigue en pie, pero ahora está amenazado por los desarrolladores. Vínculos con Marcus Reynolds, el mismo hombre conectado con la operación de drogas que Wilson protege a los mismos desarrolladores que podrían beneficiarse enormemente si los sectores más pobres de la ciudad se pudieran adquirir a bajo precio. Para la revitalización no es solo la justicia la que impulsa a Sora ahora, es el reconocimiento que Wilson y sus aliados corruptos no solo atacan a individuos al azar. Están socavando sistemáticamente a la propia comunidad, creando miedo,
destruyendo la confianza y eliminando el apoyo. Sistemas en toda la ciudad. Wilson se reúne con el sargento Miller en un bar poco iluminado lejos. Desde sus lugares habituales, esto se suponía que iba a ser sencillo, si sea Miller. Otro arresto, otra condena, otra marca en tus estadísticas para la Junta de Ascensos. Mes en que la verdad emerge a través de su tenso intercambio. La agresión de Wilson no ha sido solo intolerancia, ha sido una campaña calculada para inflar sus estadísticas de arrestos antes del próximo. Reseña para detectives. Cada condena es otro paso hacia el escudo dorado que tanto anhela. Años la posición que finalmente le daría estatus y poder más allá de sus deberes de patrulla. Cuanto más arrestos, más se acerca más a su ascenso. Era el plan. Necesito esta promoción, Miller. Tú. Sabemos lo que hemos invertido para lograrlo. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que su conversación está siendo grabada por agentes federales en una mesa cercana como parte del exhaustivo proceso de Zora. Operación para capturar no solo los crímenes de Wilson, sino toda la red corrupta. Como Zora regresa a su alojamiento temporal y el oficial de seguridad le entrega un sobre. Eso fue dejado en la recepción sin dirección de retorno ni marcas de identificación. Dentro de una sola fotografía, la casa de la tía de Zora con una X roja dibujada sobre ella y un tipo nota. Deja el caso o sufrirán luego la amenaza. Es amateur desesperada, no el trabajo de profesionales, sino de un hombre que ve cómo se derrumba su mundo. El pánico es mostrar lo que no entiende. Lo que no puede entender es que cometió el peor error que un estratega puede cometer. Simplemente amenazó a alguien a quien un seal de la Marina ama. La fotografía no asustó a Zora, sino que la enfocó y la transformó. La búsqueda metódica de la justicia se convirtió en algo aún más poderoso, una misión personal que Wilson acababa de asegurar. La comandante Zora Daniels no se detendrá hasta que se haga justicia total y absoluta. Aquí llega el día D. La sala del tribunal se queda en silencio mientras el Byte declara el caso como el Estado de Ohio contra Zora Daniels. La atmósfera crepitaba de tensión, no la tensión rutinaria habitual de los procedimientos legales, pero algo más profundo, algo primordial, el aire antes de una tormenta. El juez Harmon examinó la sala con los ojos entrecerrados y la galería estaba inusualmente lleno para una audiencia preliminar. La mayoría eran caras que no podía reconocer. Hombres y mujeres severos con porte militar sentados estratégicamente en toda la sala. El capitán Hargrove se sienta directamente detrás de la mesa de defensa. Se presenta una declaración silenciosa del oficial de apoyo. Wilson toma la posición con confianza demostrada, pero quienes observan de cerca pueden notar signos sutiles de tensión. Tensión alrededor de sus ojos, dedos que golpean inquietos contra su muslo cuando, sin hablar, sudaba a través de su uniforme impecable en algunos lugares a pesar de la salas de audiencias. Aire acondicionado fresco. Oficial Wilson, el fiscal comienza. Por favor, describa para. El tribunal relata los hechos que llevaron al arresto del acusado. Wilson recita sus versión de los hechos con precisión ensayada. La rutinaria parada de tráfico. La presunta agresión del sospechoso, el ataque repentino que lo dejó herido. Descubrimiento de medicamentos recetados ilícitos. Ella vino a mí sin avisar. Wilson testifica señalando él. Las marcas de maquillaje realzadas en su rostro utilizan algún tipo de técnica de lucha militar. Si no fuera por mi entrenamiento defensivo, mis lesiones podrían haber sido graves. Jeremy Wells, el defensor público de Zora, se levanta para interrogatorio. Su comportamiento sugiere el interrogatorio superficial de alguien que pasa por él mociones, pero luego sucede algo inesperado. Su señoría Wells anuncia en esta vez la defensa quisiera presentar a la teniente comandante Sarah Chen, del juez abogado general. Cuerpo que asumirá el cargo de consejo para el comandante Daniels. Una onda de la sorpresa recorrió la sala del tribunal. El rostro de Wilson parpadea con incertidumbre. Mientras Chen se acerca al estrado, sus credenciales en la mano son de su señoría los Estados Unidos. La Marina tiene interés en estos procedimientos porque involucran a un oficial condecorado que enfrenta cargos que podrían afectar. La jueza de Asuntos de Seguridad Nacional, Harmon, revisó sus credenciales y luego asintió a la corte. Reconoce al teniente comandante Chen como consejero del acusado en el cambio de mando. La energía es palpable. Esto ya no es un caso rutinario de un civil contra un local. Aplicación de la ley. Esto se ha convertido en algo completamente distinto. Zora permaneció serena en la mesa de defensa. Su postura era perfecta. Mirada firme a diferencia de la mayoría de la defensa que se encogen bajo el peso de los procedimientos. Ella se sienta con la tranquila confianza de alguien que se enfrenta a algo mucho peor que un tribunal. El enfoque de Chen para el interrogatorio no se parece nada a lo que hubiera sido Wells. Ella es quirúrgicamente precisa. Y el devastadoramente preparado oficial Wilson,
Usted testificó que mi cliente. Te golpeé en la cara y te causé estas lesiones que muestras hoy. Correcto, Wilson. Responde. Me gustaría presentar una exhibición de defensa. Un Chen Estados asintiendo con la cabeza a un especialista técnico que trae a colación el guión. Imágenes de la cámara en las pantallas de Corbón. Estas son imágenes sin editar de la cámara del tablero de su patrulla. El metraje se reproduce con claridad cristalina. Sora, siguiendo las instrucciones de Wilson, se queda de pie con las manos en alto. Visible en el vehículo en todo momento, llega el momento crucial. Wilson se acerca y de repente se tambalea hacia atrás agarrándose la cara, pero el ángulo de la cámara muestra claramente que Sora nunca se movió. Oficial Wilson, ¿podría explicarme cómo el acusado golpeó? Tú sin mover las manos del vehículo. Wilson cambia incómodamente el ángulo, no muestra todo. Tal vez este ángulo será más iluminando. Chen continúa presentando un segundo video de la cámara de seguridad de un negocio cercano, capturó la escena desde una perspectiva diferente, nuevamente claramente. Muestra a Sora permaneciendo inmóvil mientras Wilson realiza su tambaleo teatral. El fiscal se levanta para objetar, pero Chan ya está procediendo a llamarla primero. La testigo experta doctora Elaine Tremblay, médica forense. Examinador Dr. Tremblay, usted ha examinado las fotografías del supuesto oficial Wilson. Lesiones tanto inmediatamente después del arresto como hoy en el tribunal. ¿Cuáles son sus hallazgos? El médico señala áreas clave. En áreas claves, utilizando un puntero láser, los patrones de marcado son inconsistentes. Impacto trauma por un golpe, no hay progresión de la hinchazón consistente con la fuerza de la sangre, trauma la decoloración. El patrón sugiere una mejora artificial o abrasiones menores autoinfligidas, no. El impacto de la mano o el puño de otra persona oscurece el rostro de Wilson. Las lesiones son desacreditadas sistemáticamente por la ciencia médica, pero la siguiente evidencia es aún más condenatoria. Análisis técnico de la cámara corporal de Wilson. Su señoría, la fiscalía proporcionó imágenes de la cámara corporal con un sospechoso gap de 47 segundos precisamente durante el supuesto asalto a nuestro técnico. El experto ha recuperado las imágenes eliminadas del video recuperado que muestra a Wilson alejándose deliberadamente de la vista de su cámara dash y luego extendiendo la mano para desactivar temporalmente su cámara corporal. Antes de volver a habilitarlo y reclamar al oficial de asalto Wilson Chen, continúa. Su voz, medida pero implacable, ¿manipuló usted la evidencia oficial? Borrando este metraje, debe haber habido una falla técnica. Wilson balbucea. Mal funcionamiento que coincidió precisamente con la supuesta agresión y se resolvió milagrosamente segundos después. Más tarde, el caso continúa desenredándose cuando Chen llama al oficial Díaz al estado y su testimonio contradice directamente el relato de Wilson sobre la recolección de pruebas que revela que Wilson había ido solo a registrar el auto de Sora después de que ella ya estaba bajo custodia y no. El oficial Wilson siguió los protocolos adecuados de manejo de evidencia. Jen preguntó, no, señora. Díaz testifica que las pastillas nunca se registraron correctamente en la cadena de evidencia. La custodia se rompió varias veces con cada pieza de evidencia y cada testimonio. El caso de Wilson se derrumba aún más cuando el fiscal reconoce el desastre que se está desarrollando e intenta salvar lo que ella puede hacerlo mediante objeciones y argumentos procesales, pero la verdad ha ganado demasiado impulso para ser contenida, salva Chen. Su más poderosa revelación para el último honor la defensa quisiera. Para presentar el historial de servicio de la comandante Sora Daniels como prueba Wilson. Ya tambaleándose por el desmantelamiento sistemático de su caso, observa con creciente horror cómo Chen presenta una documento a la corte. El comandante Daniels no es como el oficial Wilson asumió un cargo administrativo. Oficial, es una SEAL condecorada de la Marina con el Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, uno de los 3 únicos. Las mujeres que habían completado el entrenamiento SEAL y calificaban para el despliegue de operaciones especiales eran un murmullo que recorrió la sala. En la sala del tribunal, mientras Chen continúa, todos se pusieron en una situación incómoda a medida que se revelaban más detalles. Se reveló que el comandante Daniels ha sido galardonado con la Estrella de Plata al valor en combatió 3 corazones púrpuras y la Medalla de Servicio Meritorio de Defensa. Ha dirigido más de 30 operaciones exitosas de alto riesgo en teatros de guerra en todo el mundo. Su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo incluye el dominio de múltiples disciplinas de artes marciales enseñadas a especialistas. Los operadores de las fuerzas Chen hacen una pausa para dejar que el comandante asimile lo significativo. Daniels en realidad golpeó al oficial Wilson, ya que afirma que sus heridas habrían sido graves e inconfundibles.
Que alguien con su formación hubiera dejado marcas superficiales que podrían cubrirse con maquillaje es francamente. El absurdo Wilson mira a Sora con nuevos ojos y finalmente comprende lo que está pasando. He estado en contra todo este tiempo, no solo otro acusado para intimidar, no solo otro caso para manipular, pero un guerrero cuya disciplina, entrenamiento y estrategia. El pensamiento superaba con creces el suyo propio. Además, Chen continuaba diciendo que el comandante Daniels estaba en Milfiel de licencia autorizada después de una operación clasificada que requirió un esfuerzo físico extenso y conciencia de la situación. Su reacción a la detención ilegal del oficial Wilson demostró una notable moderación. No. El juez de agresión Armon, que ha estado observando los procedimientos con creciente preocupación, se vuelve hacia el oficial Wilson. Wilson, a la luz de esta evidencia, ¿desea reconsiderar su testimonio sobre los eventos de ese entonces? Hoy la pregunta flota en el aire, una oportunidad para que Wilson salve algo. Una pequeña medida de dignidad al reconocer sus mentiras, pero el orgullo y la desesperación superan la sabiduría. Me mantengo firme. Mi testimonio, su señoría, es el último clavo en su ataúd. Ahora se suma el perjurio. Sus crecientes problemas legales por primera vez desde que comenzó la audiencia. Sora se permitió una leve sonrisa, no de triunfo o venganza, sino de justicia. Finalmente está tomando forma la corrupción sistemática que ha plagado su ciudad natal. Que una vez rompió el espíritu de su padre que amenazó a la comunidad en la que creció, ahora enfrenta la luz inflexible de la verdad y el oficial Blake Wilson, que pensó que estaba tratando con otro. La víctima vulnerable ahora entiende demasiado tarde exactamente a quien eligió como objetivo. Una mujer entrenada para desmantelar amenazas mucho más peligrosas que a medida que aumentaban las pruebas en su contra. La compostura del oficial Blake Wilson quiebra la actitud fría y controlada que le ha servido durante 15 años en él. La fuerza se desmorona ante los ojos de la corte. Estas acusaciones son absurdas. Insiste en que la voz se eleva con cada palabra. Este es un ataque orquestado a la ley. La aplicación de la ley recae sobre mí personalmente. El juez Armon, que ha seguido los procedimientos con creciente certeza. Se quita las gafas lentamente. Su voz cuando habla lleva el peso de 3 décadas impartiendo justicia, habiendo revisado la evidencia presentada por ambos partes. Este tribunal encuentra numerosas violaciones procesales y significativas contradicciones en el testimonio del oficial Wilson. La evidencia muestra claramente que el acusado no agredió al oficial Wilson como se alega y que la supuesta evidencia fue manejada indebidamente. En el mejor de los casos, plantado deliberadamente. En el peor, los nudillos de Wilson se blanquean mientras se aferra al estrado de los testigos, los últimos vestigios de su fachada profesional, deslizándose de los cargos contra él. El comandante Daniels queda destituido sin perjuicio del juez Armon. Continúa además remitiendo este asunto a la Fiscalía del Distrito para que se investigue. Posible mala conducta criminal del oficial Wilson es el punto de quiebre 15 años. Del prejuicio apenas disimulado del poder descontrolado de un sistema que permitió. En lugar de contener sus peores impulsos, todos explotan en un momento de furia desenfrenada. ¿Esto se debe a que ella no es militar? Wilson grita desde el estrado de los testigos si ella fuera solo. Otro se atrapa, pero demasiado tarde, el insulto racial que casi pronunció cuelga. Tácito pero inconfundible en el aire del oficial de la sala 3, el juez Wilson Armon. Te advierte que te controlarás en mi sala, pero Wilson está más allá de las advertencias. Ahora, fuera de control, ustedes siempre se mantienen unidos, el sistema está manipulado. No es mejor que cualquier otro. Eso es suficiente, oficial Wilson. El juez interrumpe bruscamente haciendo un gesto para el baño en el que estás contento ante este tribunal durante el colapso de Wilson. Sora permanece sentada, su postura es inalterada, su expresión no refleja nada. Triunfo o ira, pero una comprensión profunda, casi dolorosa, de este hombre. El odio y la corrupción han dañado no solo a sus víctimas sino a él mismo corrompido. Lo que alguna vez pudo haber sido un deseo genuino de servir en algo irreconocible, el comandante Daniels juzga. Armon se dirige a Sora, eres libre de irte, este tribunal se disculpa por la terrible experiencia que sufriste. Han soportado Sora Raisis con precisión militar gracias a su señoría solo. 3 palabras, pero dichas con tal dignidad que contrastan marcadamente con las de Wilson. Desenredándose a medida que el Byte se acercaba a Wilson, 2 agentes federales se adelantaron desde la galería con sus insignias. El oficial Blake Wilson, el agente principal, anuncia que está bajo arresto por manipulación de pruebas, intimidación de testigos, perjurio, violaciones de derechos civiles y conspiración para obstruir
La sala del tribunal estalla en murmullos mientras Wilson es esposado no por la policía local, pero las autoridades federales no pierden importancia. Para cualquiera presente, esto no se trata solo de un oficial o un caso. ¿Cuál es el problema? El fiscal exige saber el significado de esto, pero su pregunta es respondida por el capitán Hargrove, quien se levanta de su asiento. Las actividades de Wilson han estado bajo investigación federal durante algún tiempo como parte de una operación más grande. El caso del comandante Daniel simplemente aceleró el proceso, ya que apuntaba a la corrupción y las violaciones de los derechos civiles. Wilson fue llevado lejos, sus ojos desesperados se fijaron en los de Zora. «Me has tendido una trampa», escupe. Todo esto era una trampa. Zora sostuvo su mirada fijamente. «No, oficial Wilson, tú pusiste. Simplemente me aseguré de que la verdad tuviera su día en la corte. Es la inversión final. El cazador se convierte en el cazado y el acusador se convierte en el acusado. El hombre que abusó del poder enfrenta las consecuencias de su acciones fuera de la sala del tribunal. Los periodistas se reunieron mientras los funcionarios federales anunciaban las implicaciones más amplias de una investigación en curso sobre la corrupción departamental evidencian una corrupción civil sistemática, violaciones de derechos humanos y la cooperación del sargento Miller, quien aceptó realizar la prueba contra sus compañeros a cambio de clemencia. Este caso ha revelado patrones inquietantes que se extienden más allá de un solo oficial. El fiscal federal anuncia que tenemos la intención de seguir la evidencia a donde sea que nos lleve 3 días. Más tarde, en el centro comunitario que una vez estuvo a punto de cerrar, Zora se sienta frente al oficial Díaz, el joven oficial. Decisión de presentarse para proporcionar evidencia crucial a pesar del riesgo personal. Representa todo lo que Wilson no fue: integridad sobre conveniencia, verdad sobre poder. ¿Qué te hizo dar un paso adelante? Zora te pregunta. Arriesgaste tu carrera. Díaz mira abajo, en su placa, pensativo. Me convertí en un oficial para proteger a la gente, no para rezar en ellos. Cuando vi lo que estaba pasando, no podía ser parte de ello. Esa elección, la elección más difícil es que el verdadero servicio se ve como Zora le dice que a veces el mayor coraje no es enfrentar a un enemigo, es enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestras propias instituciones cuando fallan. Propósito alrededor de ellos, el centro comunitario vibra con renovada actividad. Noticias de el escándalo de corrupción ha provocado una avalancha de apoyo y financiación. Los niños practican con instrumentos musicales recién donados, ecos de la propia Zora infancia, pero con un futuro menos ensombrecido por la injusticia sistémica. El departamento está implementando un nuevo mecanismo de supervisión. Díaz explica las cámaras corporales que no se pueden usar. Juntas de revisión de civiles discapacitadas con capacitación real sobre sesgo implícito de la autoridad. Eso es más que simplemente marcar casillas. Pequeños pasos quizás, pero significativos. Una comunidad que comienza a sanar heridas ignoradas durante mucho tiempo. Una semana después del despido de cargos, Zora se presentó con su uniforme de gala en una ceremonia naval con las cintas y los metales en su pecho. Cuentan una historia de servicio que la mayoría de los civiles nunca comprenderán por completo, sus insignias de oficial al mando. Otra concesión más, no por el heroísmo en el campo de batalla esta vez, sino por el comandante Daniels demostró su coraje moral al demostrar las más altas tradiciones del servicio naval. La citación la reza. Sus acciones trajeron honor no solo a ella misma, sino también a los principios de nuestro uniforme. Representa al otro lado de la ciudad en un entorno muy diferente. Blake Wilson se sienta en un programa de rehabilitación para exoficiales, parte de su acuerdo de culpabilidad. El hombre que una vez usó su placa como arma ahora debe enfrentar los prejuicios y los fracasos que lo transformaron. Protector de depredador, su viaje hacia la rendición de cuentas apenas había comenzado, mucho más tiempo y más duro que el camino que lo trajo hasta este punto, pero en su caída de poder existe la posibilidad, por pequeña que sea, de redención para no escapar de consecuencias, pero finalmente enfrentarlas. Mientras el sol se pone sobre Millfield, Zora se puso de pie en la tumba de su padre, colocando una pequeña piedra en la lápida en silencioso recuerdo del sistema que te quebró. No me rompiste, susurra, y quizás ahora esté un poco menos roto. Su licencia termina mañana y regresará a misiones clasificadas. Peligroso para un mundo donde las decisiones en fracciones de segundo determinan la vida y la muerte, pero ella deja atrás una ciudad natal un poco más justa de como la encontró, y para un guerrero como la comandante Zora Daniels, esa podría ser la victoria más significativa de todas. ¿Disfrutaste la historia? Dale like, suscríbete y compártela con otros para que todos puedan aprender una lección. Nos vemos en el próximo video.